Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bueno, la gran mayoría ya entregó su primer trabajo práctico, en el cual vamos a hacer un repasito muy rápido de qué trataba para reafirmar algunos conceptos. Habíamos hablado de que todos los cuerpos estaban formados por células. Esas células iban a tener diferentes características. Por ejemplo, tenemos organismos unicelulares que presentan una sola célula, como serían, por ejemplo, algas, hongos y algunas bacterias. Luego tenemos organismos pluricelulares, que son aquellos organismos más complejos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué organismos tenemos acá? Un tigre, una planta, los pájaros, los peces, ¿sí? Entonces, llegamos a la conclusión que organismos que tienen una sola célula son organismos sencillos, que tienen poca movilidad, y organismos pluricelulares son organismos mucho más complejos, ¿sí? Que tienen movilidad, que van en busca de su propio alimento, ¿sí? O lo fabrican, como en el caso de las plantas. Después teníamos organismos de eucariotas y procariotas, ¿sí? Aquellos organismos que tenían células procariotas nuevamente iban a ser organismos sencillos, ¿sí? Como por ejemplo algunos de los que tienen una sola célula. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos células? Es que la célula eucariota tiene lo que se llama núcleo, ¿sí? Su material genético, o sea, su ADN, encerrado. En cambio, la procariota no. Y casi siempre, si ustedes van a ver la foto de una célula procariota, va a tener esta forma ovoide. Luego tenemos la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Se acuerdan? Las plantas iban en busca de su propio alimento. ¿Las plantas tienen patitas? Y no, yo que sepa, las plantas no tienen patitas. Entonces, las plantas van a tener estos organelas que se llaman cloroplastos que les permiten fabricar su propio alimento, ¿sí? En cambio, las células animales no, las células animales no tienen esa estructura. Esa es la principal diferencia que yo tengo entre una célula animal y una célula vegetal. Los seres vivos vamos a tener células pluricelulares, o sea, tenemos muchas células en el organismo. Tenemos células animales, porque bueno, ninguno fabrica su propio alimento, sino que vamos en busca del alimento. Y a su vez tenemos células eucariotas, o sea, con el material genético encerrado en un núcleo. Como tenemos muchísimas células, porque somos pluricelulares, esas células están organizadas en diferentes niveles, que es lo que vimos en el primer práctico. Átomo, molécula, macromolécula. Según la complejidad del nivel, iba aumentando y llegando al individuo. Les había comentado que nos vamos a detener en la parte de los sistemas, que va a ser la parte que vamos a tratar de ver esta primer parte del año. Todos los sistemas que integran el cuerpo humano. El primer sistema que vamos a ver va a ser el sistema nervioso. Todos los sistemas van a tener una función principal, órganos o partes que lo componen y enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias? Esos van a ser los tres conceptos básicos que vamos a ver de cada uno de los sistemas, porque ustedes piensen que tenemos 12 sistemas en el cuerpo humano. Si nos detallamos, tendríamos que tener 2 o 3 años como para estudiar a todo el cuerpo humano. O sea que yo lo que pretendo es que ustedes sepan de cada uno de los sistemas lo principal. Por ejemplo, sistema nervioso. El sistema nervioso, como todos los sistemas del cuerpo humano, tiene células, ¿sí? ¿Cómo se llaman las células del sistema nervioso? Neuronas, ¿sí? Estas neuronas, ¿para qué sirven? Para transmitir y emitir información. O sea que a partir de las redes, o sea de la conexión que tienen esas neuronas, van a transmitir mediante impulsos nerviosos información desde el cerebro hacia todo el resto del cuerpo. O al revés, desde alguna parte del cuerpo hacia el cerebro. Por ejemplo, si ustedes se pinchan el dedo, ustedes no dejan la mano para sentir el dolor del pinche del dedo. ¿Qué hacen? Automáticamente hacen para atrás la mano. Bueno,
eso vamos a ver ahora que lo trabaja el sistema nervioso. Nuevamente, ¿cuál es la función? Comunicar información desde la parte del cuerpo hacia otras partes, ¿sí? Toda esa información pasa a través del cerebro, que es el que controla todo. ¿Cómo es la imagen de una neurona? Esta es la imagen de una neurona. Como siempre, yo les voy a dar las partes, ¿sí? ¿Es necesario que ustedes sepan cada una de las partes? No. Pero sí que tengan idea, si ustedes ven un dibujo, de que eso es una neurona. Fíjense que como dijimos que es una célula, la neurona tiene núcleo. Por lo tanto, ¿es una célula como? ¿Procariota o eucariota? ¿Sí? Esa pregunta quiero que me la respondan después en un mensajito. Entonces, tenemos diferentes células, ¿sí? Diferentes neuronas. Tenemos neuronas sensoriales. ¿A qué les hacen referencias neuronas sensoriales? A los sensores, ¿sí? A los sensores, a los sentidos hace referencia. Bien, ¿qué sentidos tenemos? El ojo, el tacto, el oído, el gusto, la vista. Bueno, entonces todas estas neuronas son aquellas que reciben los impulsos del medio ambiente. Una vez que reciben ese impulso, transmiten las señales de diferentes órganos hacia el cerebro. Como les dije yo, por ejemplo el tacto. Ustedes se pinchan un dedo y ese pinchazo, o sea, esa parte del cuerpo, va a intentar que ustedes saquen rápidamente el dedo para dejar de pincharse y lastimarse. Luego tenemos neuronas motoras. Bien, estas neuronas motoras, motor, o sea, hace referencia a todo el movimiento. Son neuronas que emiten señales desde el sistema nervioso hasta los músculos. Por ejemplo, si ustedes ven o tienen que correr, ustedes a partir de los movimientos van a actuar estas neuronas motoras. Luego tenemos las interneuronas. Interneuronas va a ser la conexión que tenemos entre diferentes neuronas. ¿Entre qué neuronas? Entre las sensoriales y entre las motoras. Y luego, y por último, tenemos las neuronas de Rele, que son neuronas de gran tamaño que transmiten información desde una parte del sistema nervioso central, que ahora vamos a ver, porque hablamos del sistema nervioso central, hacia otra parte sin pasar por el sistema nervioso periférico. Bien, acá estamos agregando dos conceptos, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que a continuación los vamos a explicar. La sinapsis es la conexión que ocurre entre dos neuronas. Simplemente lo vemos de ese modo. Sinapsis es la conexión que ocurre entre dos neuronas, porque muchas veces vamos a poder hablar de ese concepto y ustedes van a decir, ¿y qué es sinapsis? Conexión entre dos neuronas. Bueno, habíamos dicho ya cuál era la función principal del sistema nervioso, que era transmitir información desde el resto del cuerpo hacia el cerebro o viceversa. Hay acciones como respirar o tragar saliva, que son acciones involuntarias, ¿sí? Como bien dice acá, o tenemos otras acciones voluntarias como sería caminar o agarrar algún objeto. Esas son dos acciones que realiza el sistema nervioso que son indispensables, principalmente las involuntarias. Tenemos dos partes, como habíamos dicho, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto de el encéfalo y la médula espinal. ¿De qué se encarga este sistema nervioso central? Del procesamiento de la información recopilada por las neuronas sensoriales, que son la de los sentidos, y de la toma de acciones. Como bien dijimos en el ejemplo, por ejemplo, me estoy pinchando un dedo, saco la mano. Si miro al sol durante mucho tiempo, ¿qué intento hacer? Cerrar los ojos y apartarme. Bueno, ahí están actuando el sistema nervioso central y principalmente las neuronas sensoriales. Dijimos que tenemos dos partes, el encéfalo, ¿sí? Que contiene el cerebro
el tallo cerebral y la médula espinal. Acá vamos a ver una imagen. El encéfalo tiene cerebro, puente, cerebelo y bulbo raquídeo. Después tenemos la médula espinal, que es esta parte que está recubierta por toda la columna vertebral. Y por último tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está compuesto por millones de nervios. Hay un montón de nervios. En esta parte simplemente vamos a saber que el sistema periférico está compuesto por nervios. Y que tenemos nervios craneales, ¿dónde van a estar ubicados? En la cabeza. Y nervios espinales que van a estar ubicados alrededor de la médula espinal. Yo acá les dejo una imagen